están caminando esos protocolos para el reinicio de actividades de lo que se ha denominado esta primera fase? Está con nosotros uno de los ministros que trabaja precisamente en ese equipo, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Edgar Vázquez. Ministro, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Todos pensábamos, y me incluyo, que mañana lunes ya se reiniciaba un vasto número de actividades, pero en los hechos no. ¿Qué ha estado pasando? Se han demorado los protocolos, las empresas no han podido cumplir con todo lo que se está exigiendo. Entiendo que de 27 rubros, 12 son los que han estado caminando más. Bueno, hay que reconocer primero, Roxana, que esto va a ser un proceso gradual, no es un proceso que queremos hacer de golpe, tampoco queremos poner en riesgo la estrategia de contención sanitaria. Esto es un proceso además que se ha quedado estipulado de manera tal que cada uno de los sectores emite los protocolos sanitarios correspondientes para poder empezar este proceso de autorización, y luego que cuando una empresa logre tener la autorización tiene que registrarse en el sistema del Ministerio de Salud, que es el SISCOVID. Al día de hoy ya los distintos sectores hemos emitido, como bien has mencionado, 12 protocolos de las 12 actividades de un total de 27. Y aquí también quisiera explicar, vamos a ir aumentando el número de las actividades también de manera paulatina, porque si recuerda que esta primera fase nos va a permitir aumentar la capacidad de la economía peruana de un 45% hacia un 70%. Qué bueno. Entonces, ya conversaremos de eso también. Hacerlo todo de golpe tampoco, digamos, sería conveniente, porque tenemos que ir avanzando también con distintos servicios que son necesarios para la movilización de las personas, por ejemplo, el transporte público. Lo que pasa es que uno escucha ese tipo de anuncios que dicen 1.4 millones de trabajadores se reincorporarán. Bueno, sabemos que eso es un proceso, ¿no? Que por lo que me dices es largo. No se ilusionen que mañana vuelven a moverse, así no es. Luego usted me dice, estamos de 40, también lo decía la ministra, vamos a pasar al 70% de la productividad. Y digo, ¿cómo compatibilizamos esas cifras cuando el 30% del país es formal y el 70% no? Entonces será el 70% de ese 30% lo que se va a empezar a mover. ¿Y eso no le parece bastante poco? Definitivamente el inicio de las actividades y el que estos 1.4 millones de personas vuelvan a sus trabajos va a ser a lo largo del mes de mayo, que es precisamente todo el mes que vamos a tomar en esta primera fase. Es cierto que la informalidad es un reto enorme para el Perú, lo ha sido siempre, y creo que en esta coyuntura también hay oportunidades, Roxana, porque el poder acceder a un protocolo, recibir una autorización, registrarse, también es un incentivo indirecto a que las empresas empiecen a tomar en cuenta la necesidad de formalizarse. Pero además de eso, nosotros en el gobierno hemos identificado distintos bolsones donde está la mayor cantidad de personas en informalidad que ya están buscando retomar sus actividades. Me estoy hablando, por ejemplo, de las personas que trabajan alrededor de los mercados, estoy hablando, por ejemplo, de algunos de los repartidores, que son trabajadores muchas veces independientes, que no emiten necesariamente recibos y que no tienen sus cuentas de salud al día, para los cuales estamos estableciendo una serie de estrategias también de ordenamiento y de cuidado. Pero imagino que en la mentalidad de quienes nos están viendo están pensando que está bien, buenos pasos, pero aquí lo que se trata es de tratar a un paciente que también está en cuidados intensivos, que es la economía de nuestro país. La productividad que tuvo que parar en seco ya 60 días, 56 días, ¿no es cierto? Entonces, es también cómo hacemos para precisamente mover ese motor, que salga de cuidados intensivos y que empiece ya pues a salir hasta ese estado, no sé si anémico o sumamente débil, y eso es lo que está preocupando. Unas empresas tan grandes como Avianca ya optó por la liquidación de la empresa. ¿Cómo hacemos para que no sigan quebrando y para que no sigan quebrando las pequeñas? Porque todas estas medidas están destinadas a las grandes, que es cierto, que son las que pueden estar dando más empleo formal. ¿Y qué han pensado para las pequeñas empresas, para las MIPES? Bueno, en realidad, como sabes, la estrategia tiene dos componentes, el sanitario, y ahora estamos empezando a mover toda la estrategia de reactivación paulatina y gradual. Hemos emitido desde el gobierno una serie de, medidas que van en apoyo sobre todo, más bien, de las micro, pequeñas y medianas empresas. Todo lo que ha sido la posibilidad de la reprogramación tributaria, de deudas tributarias, de tributos, todo lo que ha sido el subsidio a la planilla, todo lo que ha sido la posibilidad de, por ejemplo, establecer fondos de garantía de crédito como el FAE-MIPE, está dirigido a ese segmento del tejido empresarial que es el más numeroso. Estamos hablando del 94% de las empresas a nivel nacional. Y en este inicio de las actividades, no es que estemos privilegiando a las grandes, no.
Hay algunos criterios en algunos casos, por ejemplo, quisiera mencionarte los restaurantes. Así es. En los restaurantes hemos puesto un primer filtro que tengan, obviamente, formalidad, RUC, licencia de funcionamiento, mínimo 5 trabajadores y al menos ingresos que representan más o menos 1.000 soles diarios. Con eso, en realidad, estamos abarcando un número muy importante de empresas. Estamos empezando en Lima Metropolitana. ¿En porcentaje cuánto es de todos los restaurantes que tenemos solamente en Lima? ¿Estamos hablando de 1.000 restaurantes? Si abriésemos todo Lima estaríamos hablando de cerca de 42.000 restaurantes. Y también de lo gravísimo que podría ser en términos sanitarios, totalmente de acuerdo, y además focalizados porque hay zonas, qué sé yo, San Juan de Lurigancho, que está contaminado, altamente contaminado. O sea, entiendo esa razón, pero cierto. A lo que yo voy es, hablando de restaurantes. Hoy día un Twitter, por ejemplo, nos llama la atención, que es esta pastelería que es Miss Cupcakes, ¿no? Le dan la autorización, pasa por todos los pasos, le dan la autorización. Entonces se prepara y de pronto le llega una notificación que le dice, lo siento, su autorización ha sido revocada. ¿Eso no es un poco una improvisación? ¿Cómo entendemos He tomado eso? conocimiento de este caso y por supuesto lo vamos a revisar. Vamos a ver cuál ha sido la falla que ha generado por focalización. Que se le dé la autorización y luego se la deniegue. Pero hay que tomar en consideración también que este es un proceso en el que la maquinaria ha empezado a moverse. Ya hay protocolos, ya están autorizándose. Seamos honestos, pero sí, es cierto. Okay. Es cierto. Hay que tomar en consideración también, Roxana, que hemos parado la economía. El reiniciarlo también, digamos, nos conlleva a hacerlo de manera responsable y ya no de la misma forma como lo habíamos estado haciendo antes de esta epidemia. Tenemos que cambiar nuestra nueva normalidad. Entonces tenemos que empezar en ese sentido. Que se va a trabajar en condiciones y eso toma sanitarias tiempo. Eso toma tiempo. ¿Sabes por qué? Porque entre jueves y viernes hemos sacado los protocolos, la empresa los conocen y obviamente les toma tiempo también implementarlo y de ahí empezar el proceso de autorización que toma 24 horas y el registro que toma 24 horas. Parte importante de ese protocolo se empieza a mover la maquinaria, ¿no? Parte de esos protocolos son tener un médico por algunas horas, cuando en este momento hay una demanda enorme de médicos, y también en algunos casos tener las pruebas rápidas. En el caso de los médicos... ¿El ministerio les ha costado cuánto tiempo tomar al MINSA conseguir las pruebas rápidas? ¿Cómo hacen un empresario de Piura o de Arequipa para conseguir pruebas rápidas para 200 personas? Sí, en el caso de todo lo que son el personal de salud asociado a las empresas, es una legislación que ya existe, que existe antes de COVID y también ahora. Ahí no ha habido mayor cambio y depende del número de trabajadores, depende por supuesto del tamaño de la empresa, ¿no? Porque es importante pensar en empresas con 500 trabajadores, obviamente requieren de cierto personal. Eso ya los tenían, eso no ha habido cambio. Con relación a las pruebas es cierto, pero hay que reconocer algo. Es por niveles de riesgo. Tal vez aquí ha habido seguro una falta de comunicación que tenemos que salir a explicar. Hay personal de muy alto riesgo, que es el personal de salud que está en el hospital atendiendo a pacientes COVID. El personal de, digamos, de alto riesgo, que también están en hospitales, pero que no son los que interactúan directamente con COVID. De ahí vienen los de mediano riesgo, entre los que están aquellos que tienen alguna actividad que requiere el contacto con clientes y que no puede tener una distancia mayor a los 2 metros. Entonces, ellos... Por ejemplo, ¿quiénes? Por ejemplo, en el caso de un restaurante, la entrega, si es que el protocolo... Así se ha dicho que es a 2 metros, ¿no? Exacto, por eso es que hemos hecho en el protocolo, de tal manera que logremos los 2 metros de distancia. Si no hubiésemos hecho ese protocolo, tendría que yo entregarte a menos de 1 metro y por ende sería de mediano riesgo y tendría que hacerme la prueba. Pero con los protocolos correspondientes, garantizando las distancias, convertimos a las actividades, con la seriedad del caso, en actividades de bajo riesgo y que no requieren precisamente la prueba rápida. En este momento ya hay varios restaurantes haciendo deliveries. Es cierto. ¿Cómo se va a controlar eso? Es cierto, y estamos iniciando, digamos, en estos días ya una campaña de porque fiscalización. además también me preocupación y me pena porque yo entiendo que en este momento también mucha gente está desesperada por lograr alguna ganancia, en algunos casos para poder vivir y en otras para no quebrar y dejar empleados fuera. Y lo comprendemos, fuera, pero también es importante hacer un llamado a que estas empresas están todavía trabajando sin haber conocido cuáles son los protocolos correspondientes de seguridad, están poniendo todo esto en riesgo ellos mismos y están poniendo en riesgo a sus trabajadores. Entonces, entendiendo la necesidad que tienen de iniciar su trabajo, les pedimos que sigan los pasos correspondientes, que implementen los protocolos, que esa va a ser la mejor forma de finalmente que su actividad inicie sin parar más adelante por alguna lamentable contagio o por alguna actividad de fiscalización que vamos a empezar a hacer junto con las municipalidades, porque obviamente tenemos que salir a salvaguardar la salud de todos los peruanos. Hay una sensación de improvisación,
Y le digo algunas de las señales que podrían estar dando esta percepción. Se hace primero una normativa donde se dice mayores de 60 años no trabajan, quienes tengan un índice de masa corporal de 30 tampoco trabajan. Luego se ha cambiado y ahora es de 65 y la masa corporal de 40. Las razones son atendibles y probablemente eran además un pedido de varios sectores. Pero ¿por qué cambiaron tan rápido y por qué no lo hicieron así desde el comienzo? ¿Qué está faltando para afinar bien esas cosas y salir de frente ya con algo más claro? Bueno, definitivamente en el análisis y el debate recibimos información de especialistas y nos dicen, ¿Y no lo por hacen supuesto... al inicio? Sí, siempre, por supuesto, pero también luego es importante escuchar y es importante entender la realidad. En algunos casos puede ser que estándares, digamos, de otros países no funcionen pues a nuestra realidad y sí hay que hacer un mea culpa en cuanto seguramente por querer hacer todo lo que está a nuestro alcance para controlar esta pandemia, ponemos estas, digamos, medidas que en algunos casos son más excesivas de lo normal, pero también somos un gobierno que escucha, que atiende, que entiende y que corrige rápido. Y en estos casos hay realidades que, por ejemplo, la de Chile o la de Colombia, que permiten de 65 hacia abajo, de 70 para abajo. En el caso del Perú, por ejemplo, la edad de jubilación es 65 años, entonces hay cierta lógica, obviamente con los cuidados correspondientes. Entonces, en el caso, además de la obesidad 1, hemos puesto que las empresas pues introduzcan programas para poder mejorar la salud de sus trabajadores que están en esa condición, ¿no? Entonces, creo que hay una forma de encontrar el balance, lo hemos encontrado rápido y hemos hecho las adecuaciones del caso. Bien, qué bueno, porque claro, pero siempre va a entender que lo ideal es que uno ya salga pues habiendo escuchado todas esas voces de los expertos. ¿Cómo vamos a tener la certeza de que esto va a funcionar con la eficiencia, con la rapidez que requiere el caso y que no termine pasando lo que está pasando con Reactiva, que a la fecha todavía no terminan de colocarse todos los fondos que las empresas desesperadamente están necesitando y pidiendo? Bueno, en este caso el mecanismo es más expeditivo y está empezando a rodar. Ya tenemos todavía, me ha sorprendido que en este fin de semana muy rápido ya 55 empresas han logrado su autorización, a pesar que recién los protocolos han salido hasta el viernes. Pero yo creo que esta semana que viene vamos a tener la gran masa de autorizaciones que va a ir permitiendo que estas actividades empiecen a circular de una manera más apropiada. El proceso de autorización, Roxana, es por internet y dura 24 horas máximo. Y el proceso de registro en el Siscovid del sistema de salud no es también... complejo, o sea, es amigable, como es se amigable, dice en ese tipo de cosas, porque hay gente que ya tiene unos cuantos problemas, pero por eso que sé qué tan amigable. No, es muy amigable, es muy intuitivo, es secuencial, de tal manera que uno llena un caso, digamos una sección, y luego pasa a la siguiente, recibes tu registro y el día siguiente, 24 horas, puedes empezar a funcionar con la garantía de que estás implementando un protocolo. Y por supuesto después, en compañía de los competentes, en la mayoría de los casos en las municipalidades, en algunos casos los ministerios, vamos a salir a hacer las actividades de fiscalización para poder proteger y verificar, por supuesto, el estricto cumplimiento de estos protocolos. Pero hay que entender que hay una nueva normalidad. No podemos pensar que de la noche a la mañana vamos a empezar como estábamos antes. Eso no va a ocurrir. ¿Y cómo nos vamos a movilizar? ¿Cómo van a garantizar? Porque, digamos, se dictó una cuarentena y hemos visto lo que está pasando en las cuarentenas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo vamos a garantizar también que con parte de esas 55 empresas que ya están listas y que, dicho sea de paso, pueden empezar mañana, ¿no? Para ellos no hay cuarentena. No, para ellos es ya igual que una podrían actividad empezar. Esencial. Mañana mismo esas 55 ya pueden abrir las puertas. Ya podrían empezar, dependiendo del sector, porque en algunos casos de estas 55 son del sector textil confecciones, del sector restaurantes algunas y de comercio electrónico otras. Entonces, dependiendo de su actividad, lo van a hacer como corresponde, ¿no? En el caso de textil en su planta, en el caso de restaurante entregando a domicilio, no es un impedimento para esto. No, ya es una actividad permitida, ya tiene la autorización, su registro, puede funcionar. ¿Cómo hacemos para garantizar que se van a movilizar los trabajadores de estas 55 empresas mañana sin correr riesgos de contagio en esos microbuses? Que como hemos visto ha sido un desperdicio el tema de la desinfección. No, estamos avanzando. Se ha avanzado, por lo menos aquí en aquí. Lo que pasa es que hay que Contraloría entender... ha encontrado que la fumigación o la desinfección no ha sido tan eficiente como se esperaba. Seguro siempre se puede hacer mejor las cosas, pero estamos avanzando en relación a la posibilidad de garantizar la salud en todas las unidades de transportes. Hay que entender que en el Perú en general las motivaciones de transporte son varias, no solamente para trabajar, para estudiar, para otros motivos. El 40% de los movimientos son para trabajo y de ese 40%...
del total, solo se va a activar en esta primera fase más o menos el 35% de los movimientos. Y estamos saliendo, como sabes, con una estrategia de bastantes acciones. Estamos además promoviendo el uso de la construcción y habilitación de las ciclovías, como han visto en varias calles de Lima, con ayuda, con participación de las municipalidades, para que lo no motorizado funcione. Hemos abierto, por ejemplo, el servicio de buses de sector turístico, movilidad escolar y transporte interprovincial para que entren a dar el servicio que las empresas las puedan contratar. De transporte de trabajadores, de tal manera que los trabajadores, inclusive los ministerios, podamos hacer que la presión sobre el transporte público sea menor. Igual se ha, digamos, reducido al 50% del aforo de las unidades públicas para garantizar la distancia social y la sanidad de todos. Y para cerrar, hay estimaciones que señalan que caeríamos en un menos 16% en nuestra productividad. Bueno, distintos economistas están debatiendo sobre los impactos alrededor. Nosotros en estos momentos todavía estamos pensando que el plan de reactivación que estamos emitiendo, los fondos que estamos poniendo, recuerda que hemos sacado Reactiva con 30.000 millones y acabamos de aprobar la ampliación a 30.000 millones más. Esto va a tener, si bien ha empezado, como tú bien mencionas, un poco lento, va a llegar a moverse la maquinaria y va a empezar, yo creo que en los siguientes días, a sentirse con mayor profundidad el beneficio de estos programas para todas las empresas. Y que pues no llegue tarde, como cuando a veces pasa el oxígeno Estamos trabajando duro, Roxana, para tratar de salir en apoyo no solo de la población, sino también de las unidades empresariales. Acá hay una falsa dicotomía, no son trabajadores y personas separados de empresas, son parte de un ecosistema y tenemos que salir en apoyo de ambos para poder hacer que la economía se reactive de manera eficiente. Bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, ministro Edgar Vázquez.